tratando temas de liderazgo. Amén. Vuelvo y repito, hemos tenido varios jueves que hemos venido tratando temas de liderazgo y la idea del Espíritu Santo de Dios es que los días jueves nosotros podamos levantar líderes conforme al corazón de Jesús. Amén. El liderazgo hoy en día es muy atacado porque los líderes de hoy son el potencial que Jesús está levantando en este tiempo. ¿Aló? Entonces cada persona que tiene un llamado debe de entender que el llamado es la visión de Jesús por medio de la palabra sobre nosotros. Todos tenemos un llamado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted debe de enfocarse en lo que Dios le ha demandado en este tiempo. Amén. Entonces venimos trabajando una serie de temas de liderazgo. Empezamos con los frutos del Espíritu. Empezamos con la palabra donde dice que por su fruto los conoceréis, cómo llegar al reino de los cielos. Entonces, la manera para llegar al reino de los cielos o tener claro el cómo llego yo al reino de los cielos es por medio del fruto que el Espíritu Santo de Dios debe de levantar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús fue muy claro cuando dijo por sus frutos. Entonces debemos de entender que están los frutos del Espíritu Santo, pero también están las obras de la carne. Recuerden que el Espíritu Santo quiere elevarnos el espíritu a nosotros, pero hay un oponente llamado carne. Y el oponente llamado carne siempre se va a oponer. Diga conmigo, oponer. Siempre se va a oponer para que nosotros no llevemos una vida conforme ¿a quién? ¿Aló? Conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo me consagro a Dios, cuando el pueblo se consagra a Dios, cuando el hombre que tiene mentalidad de líder se consagra a Dios, efectivamente, automáticamente nos convertimos en un canal de bendición. Cada líder es un potencial para Jesús. ¿Cuánto me siguen? Cada líder es un canal de bendición. A ver, levántenme la mano los líderes aquí. ¿Y los demás no son líderes? Todos somos líderes. Usted es líder en su casa, usted es líder en el trabajo. Donde usted vaya, usted lleva un liderazgo conforme ¿a quién? A Jesús. Recuerde que la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Para yo ser luz en medio de las tinieblas, tengo que entender que yo soy un líder en potencia. Entonces dice la Biblia que soy luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos luz para allá, pero para yo poder ser luz en medio de las tinieblas tengo que tener un carácter definido. Entonces después hablamos del carácter que un cristiano debe tener definido. Después vimos cómo un hombre llamado Caleb y Josué tenían una mentalidad de reino, porque toda persona que fue llamada al ministerio tiene que tener una mentalidad ¿de qué? De reino. También tiene que tener claro a qué fuimos llamados. Entonces Caleb y Josué tenían una mentalidad de reino, tenían una mentalidad definida. Usted y yo tenemos que tener una definición en nuestras vidas. Anteriormente estábamos ¿en dónde? En el mundo. Y en el mundo teníamos un propósito satánico y oscuro. Entonces Jesús nos rescata del mundo, nos da una nueva identidad, una nueva ciudadanía. ¿Cuánto me siguen? Entonces automáticamente somos embajadores ¿de qué? De Cristo. Amén. ¿Cuántos son embajadores de Cristo? Entonces vamos a seguir con esta serie de temas que son muy enriquecedores. ¿Cuántos han sido bendecidos con estos temas los jueves? De cómo ser un líder en potencia. Amén. Entonces quiero que vayamos rápidamente al libro de Samuel. Primera de Samuel 13. Vamos a leerlo desde el 6. Amén. Se pueden apoyar en las pantallas. Entonces dice en primera de Samuel 13:6. Vamos rápido, el tiempo apremia. Entonces dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. A ver, aquí está hablando rápidamente del ejército de Saúl, el pueblo de Israel. Amén.
Entonces había una guerra y Israel estaba atravesando un momento difícil y ellos estaban viendo que la guerra no la iban a ganar. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que ellos empezaron a esconderse. Quiero que todos los líderes estén pendientes a estos temas, por favor. ¿Listo? Entonces dice, vamos, dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de ¿qué? De Gad y de Galad. Pero Saúl permaneció aún ¿en dónde? Y todo el pueblo iba atrás. ¿El qué? Iba tras él. ¡Wow! Rambo saca la bazooka para las que sea. Mira el pueblo cómo iba atrás de Saúl. ¿Estaban qué? ¿Cuántos de nosotros hay veces nos ha dado temor dar un paso? ¿Cuántos de nosotros hay veces en una circunstancia difícil y las cosas como que no están saliéndonos como nosotros queremos y empieza el temor a gobernarnos a nosotros? Amén. Entonces el verdadero líder tiene que tener claro que aún no viendo la bendición, tiene que saber que la bendición ahí está. Aún no viendo lo que Dios le dijo que iba a pasar, tiene que tener claro de que algo va a pasar de parte de Dios. ¿Cuántos me siguen? Entonces el pueblo estaba temblando tras Saúl. Y él esperó 7 días. Cuando la palabra de Dios me dice que él tenía que esperar 7 días, tengo que devolverme capítulos atrás. Cuando Saúl tuvo un llamado, diga conmigo llamado. Y el profeta Samuel le da una instrucción. Le dice, Saúl, tú tienes que esperar 7 días. Que yo vuelva a ti. Cuando yo vuelva, después de esos 7 días, yo voy a levantar un altar. Y cuando yo levante ese altar, te voy a dar lo que realmente tú tienes que hacer de parte de Dios. Diga conmigo tiempo de esperar. Diga conmigo, hay tiempo para esperar y hay tiempo para avanzar. Hay momentos donde usted tiene que esperar, pero hay momentos donde usted tiene que esperar. Hay veces usted tiene que estar quieto y saber que Dios es Jehová. ¿Cuántos me siguen? Entonces hay momentos donde la directriz es espere. Ahora la pregunta es, ¿a quién le gusta esperar? ¿Aló? Porque vivimos ansiosos por esta vida. Vivimos ansiosos. Hay veces las emociones nos juegan un papel muy difícil en nuestra vida, porque muchas veces nos emocionamos. Hay veces queremos que las cosas nos lleguen ya. ¿Cuántos me siguen? Pero es ahí donde Dios tiene que tratarnos el carácter. Diga conmigo el carácter. Porque el verdadero líder tiene que saber cuándo esperar y cuándo avanzar. ¿Aló? El verdadero cristiano tiene que tener un carácter definido para entender cuándo Dios le está diciendo espera y cuándo Dios le está diciendo tiempo de avanzar. El problema de muchos, eso no pasa acá, es que muchas veces Dios le está diciendo avanza y usted está quieto esperando. Y hay momentos donde Dios le dice quédese quieto y usted está avanzando. ¿Por qué? Porque no tenemos una conexión con el Espíritu Santo. Entonces a Saúl le dijeron espera 7 días. Y cuando pasen los 7 días, el profeta va a venir. Y cuando el profeta venga, automáticamente vamos a levantar un altar. El profeta iba a levantar un altar para que viniera la palabra de Jehová y pudiera Saúl saber que iba a seguir. Pero el profeta no le dijo qué iba a pasar en esos 7 días. ¿Aló? El profeta no le dijo qué iba a acontecer en esos días, en esos 7 días. Lo que Saúl no sabía es que en esos 7 días Dios lo iba a procesar. Mientras usted se le desata la bendición, usted va a ser procesado. ¿Aló? Dios te ha dado una directriz. Dios te ha dado una palabra. Te ha dicho que te va a bendecir. Te ha dado una promesa. ¿Cuántos de aquí han tenido promesas? Todos hemos tenido promesas, pero mientras el cumplimiento se hace efectivo, usted es tratado por Dios. Mientras la promesa se cumple, nosotros somos procesados por Dios. ¿Aló? Y es ahí donde tenemos que aprender a esperar en Dios. Cuando David fue ungido por el profeta, ¿aló? Cuando David fue ungido por el profeta, ¿cuál fue la palabra que se le dio a David? Que David iba a ser el próximo rey de Israel. La pregunta es si al otro día fue rey David. La pregunta es si a los 2 días fue rey David. La pregunta es si al mes fue rey David. Tuvieron que pasar más de 16 años para que el cumplimiento de la palabra se hiciera efectiva. Entonces es ahí donde yo debo de entender que lo primero que Dios a nosotros como líderes nos trata es el carácter, el saber esperar.
Él tengo una palabra y tengo que seguir creyendo aunque el dictamen esté negativo, aunque el proceso esté latente, aunque el desempleo haya tocado a mi vida, aunque la tormenta se haya levantado. ¿Aló? Porque esperar no es fácil y eso es lo primero que Dios tiene que tratarnos. Entonces Saúl fue tratado en esos 7 días. Entonces dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Había una guerra. En esos 7 días, él sabía que iban a levantar un sacrificio, un holocausto, pero nunca se le informó a Saúl que iban a estar en medio de una guerra. Siempre el pueblo, antes de tener una bendición, tiene que pasar por una guerra. ¿Por qué? Porque siempre el oponente se tiene que levantar. Entonces nosotros como líderes de la iglesia, líderes de Cristo, debemos de entender que nuestro carácter tiene que tener una formación al punto de que si Dios habló algo, Dios lo va a cumplir. Aunque la tormenta se levante, yo sigo en pie con Cristo. Aunque el desierto se desate, yo sigo en pie con Cristo. Aunque la escasez se venga, véngase lo que se venga, yo sigo ¡aleluya! Y el pueblo desertaba. ¿Aló? Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto. ¿Quién pidió el holocausto? Saúl. El profeta le había dicho que él era el que iba a llegar a hacer el holocausto. Saúl automáticamente dice, tráigame el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Lo primero que el cristiano debe de entender en este tiempo es que nosotros tenemos que estar bajo obediencia. La obediencia desata bendición. Entonces lo primero que Dios va a tratar en nosotros es la sujeción. Qué difícil es ser sujeto en una iglesia cuando nunca he sido sujeto ni en una casa ni en un empleo. Qué difícil estar yo en sujeción cuando me ha costado por años atender la voz de alguien. Siempre lo primero que Dios va a tratar en nosotros es la sujeción, el estar sujeto. Entonces, ¿qué fue lo primero que Saúl estaba mostrando? Un acto de desobediencia. ¿Ante quién? No ante el pueblo, sino ante Dios. La gente no ha podido entender que usted puede estar insujeto en una iglesia, insujeto al hombre de Dios, insujeto a las autoridades, y pueda que todo el mundo esté callado, esté en lo suyo, pero Dios todo lo ve. Dios evalúa la sujeción de todos nosotros. En pequeñas cositas somos evaluados. Entonces Saúl no aguantó y levantó algo que él no podía levantar. Hay momentos donde nosotros somos probados en cosas tan pequeñas. Hay momentos donde el hombre de Dios dice A y por allá están diciendo B. O el hombre de Dios está diciendo B y por allá están diciendo A. Porque nos cuesta sujetarnos. Porque muchas veces queremos hacer el ministerio conforme a mi propia voluntad, no a la voluntad de Dios. Hay veces queremos levantar ministerios conforme a lo que a mí me parece. Pero nos cuesta sujetarnos. ¿Por qué? Porque Dios pone un líder ¿para qué? Para que te lidere. Y quizás algunos Dios ha puesto líderes que sean los peores, porque ahí también hay trato. Ahí también hay trato. Entonces, uno de los modelos no a seguir es Saúl. Saúl me muestra la clase de liderazgo que yo no puedo seguir. Porque Saúl de entrada fue un hombre insujeto, un hombre orgulloso, un hombre vanaglorioso, un hombre que solo buscaba estrellato, solo buscaba aplauso, pero no buscaba la gloria de Dios. Entonces hay una clase de liderazgo que usted tiene que huirle al liderazgo de Saúl. Entonces mire lo que pasa. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Aparentemente allí vemos un hombre levantando algo bueno para Dios. Pero yo te pregunto, hay cosas que de pronto para ti son buenas, pero para Dios no. Por eso yo siempre le digo a la iglesia, cada que usted vaya a hacer algo para Dios, pregúntele a Dios. ¿Sabe qué es lo primero que nos va a costar a nosotros como líderes? Buscar el consejo del pastor. ¿Cuántos nos ha gustado buscar el consejo del pastor cuando vamos a tomar una decisión? Nunca.
Entonces nos volvemos los super mega archi espirituales. No, yo con Dios, gloria a Dios, aleluya. El problema es que si tú no eres sujeto al hombre de Dios que estás viendo, mucho menos al que no estás viendo. Entonces nos cuesta el consejo del hombre de Dios. ¿Cuántos de aquí en determinado momento no han tomado decisiones? Sí. Yo siempre años atrás busqué el consejo de los ancianos. Busqué el consejo del hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios está colocado no solo para predicar nomás, sino para orientarte. Yo he tenido consejería donde me ha tocado hablarle a la gente claro, y quizás uno de los temores que el líder o los cristianos tienen es que el consejo del hombre de Dios sea un consejo no acorde a lo que él está esperando, porque la mayoría de las personas siempre buscamos lo que queremos escuchar. Vamos a tomar una decisión y siempre queremos escuchar lo que yo quiero, más no lo que Dios quiere. Entonces es ahí donde tú ves la vida desde un punto muy diferente a como la ve un consiervo o como la ve el pastor. Porque muchas veces es el Espíritu Santo que te está mostrando desde otra perspectiva lo que tú vas a hacer. Entonces ahí donde nosotros tenemos que estar preparados también para los no de Dios. Entonces este hombre fue procesado. Dios permite una guerra. Y la guerra la permite solamente por una cosa. ¿Qué? Pregúnteme en qué cosa. Para ver si él se iba a sostener en la palabra que había recibido. El profeta le dijo, espérame 7 días y levantaremos holocausto. Dios permitió una guerra, Dios permitió una tormenta, Dios permitió un proceso. ¿Para qué? Para mirar el nivel de fidelidad que yo tengo dentro de la obra de Dios. Entonces efectivamente lo primero que le llegó a Saúl fue el miedo, porque la gente le estaba desertando. La guerra había tocado a su vida, la desesperación había tocado su vida. Pero entonces ahí donde tenemos que tener claro, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de miedo, sino de dominio propio. ¿Qué le faltó a Saúl? Dominio propio. ¿Qué es lo que muchas veces al verdadero líder le hace falta? Dominio propio. El aprender a dominar nuestras emociones, porque somos seres emocionalistas, y no te estoy diciendo que el emocionalismo no sea malo. El emocionalismo es bueno cuando tú gobiernas la emoción, pero cuando la emoción te gobierna a ti, ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar emociones conforme a la emoción que estamos viviendo. ¿Aló? Empezamos a tomar decisiones conforme a mi emoción. Entonces ahí donde muchas veces tenemos que entender que tenemos que gobernar todo aquello que nos va a llevar a tomar pésimas decisiones. ¿Aló? Entonces Saúl, ¿cuál fue la primera emoción que se le movió a Saúl allí? El temor, la desesperación. ¿Cuántos de nosotros por desesperación hemos tomado pésimas decisiones? Entonces ahí donde yo tengo que ir rápidamente a entender que los procesos, lo primero que Dios en medio del proceso empieza a formarme a mí es la madurez. Tengo que tener una madurez espiritual. ¿Cuántos inmaduros espirituales hay dentro de una iglesia? Líderes con una inmadurez espiritual que medio se chocan el dedito meñique y ya quieren soltar el ministerio, ya se quieren ir. El pastor no los saluda, el pastor no los visita y me quiero ir de la iglesia. Porque hay una inmadurez espiritual. Pero el verdadero cristiano tiene que llegar a un punto de decir, sí, el pastor está allí, pero 100% dependo de Dios. ¿Aló? Entonces quiero que vayamos rápidamente. Ahora volvemos a la palabra. 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:16 o 2:6. Colócame 2:6 a ver. Por favor, alguien que me ayude. Miremos el 2:16. Bueno, no lo tengo presente. Lo voy a leer. ¿Cómo? 2:6. 2:6. Ok, vamos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los
príncipes de este siglo que perecen. Sigue. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué nos está diciendo Primera de Corintios? Que nosotros tenemos que movernos bajo una sabiduría. La pregunta es, ¿la sabiduría de dónde viene? La sabiduría viene de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo para adquirir la sabiduría de Dios? Por medio de una comunión. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender que tenemos que alcanzar una madurez espiritual para entender lo que el Espíritu Santo requiere de mí. Entonces dice, sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿la qué? La madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios. Entonces lo primero que nosotros como líderes necesitamos es llegar a una madurez espiritual. Cuando usted llega a una madurez espiritual, usted puede pararse duro en cualquier eventualidad que se le haya levantado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que veo aquí en esta palabra era que Saúl le faltaba, y si a una persona le falta madurez porque le falta proceso. Porque la madurez viene a través de los procesos. ¿Aló? La madurez viene a través de los procesos. Cada uno de nosotros, cuando somos procesados, empezamos a adquirir madurez. Empezamos a adquirir experiencia. ¿Cuántos de aquí no han adquirido experiencia en medio de los procesos? Entonces ahí es donde volvemos a la palabra de Saúl. Amén. Saúl le faltaba proceso, le faltaba madurez. Entonces, cuando yo entiendo esta palabra, debo de entender que yo tengo por obligación que ser procesado. Amén. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Vamos. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. ¿Qué pasó en este evento? Saúl se mueve en desobediencia. La desobediencia no trae bendición. Automáticamente, cuando él se mueve en desobediencia, automáticamente el profeta aparece. Entonces mira lo que pasa, él sale a saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Diga conmigo, ¿qué has hecho? Dígale que está al lado, ¿qué has hecho? Porque hay momentos donde Dios nos dice, ¿qué has hecho, Luis? Ay, Dios mío, ¿cuántos nos hemos sido ponchados por nuestros actos? Y a través de los actos encontramos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cometemos errores porque nos falta todavía un carácter definido en nuestra vida. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé. Mira lo que le está hablando. Le está sacando argumentos, porque siempre el desobediente va a levantar argumentos para tapar su desobediencia. Usted nunca va a ver un desobediente diciendo, sí, soy desobediente. Siempre el desobediente que no está conectado al Espíritu Santo, el desobediente que no tiene una sabiduría, el desobediente que no tiene una conexión con Dios, siempre va a tratar de tapar sus errores con excusas. Entonces él está tratando de decir a él, mira lo que me está pasando, el pueblo está desertando, mira todo lo que me está pasando, me esforcé. Me dijo, ahora descenderé a los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofreció holocausto. La pregunta del millón aquí, o la pregunta de esta noche es, ¿Saúl estaba haciendo la voluntad de Dios o su propia voluntad? Muchas veces nuestra propia voluntad es a través de la inmadurez espiritual. Porque el verdadero líder debe de tener una madurez espiritual y entender cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Cuándo Dios habló y cuándo mi emoción habló. Wow, esto es violento.
El verdadero líder con un carácter definido debe de entender cuándo me está hablando Dios y cuándo me están hablando las emociones. Yo conozco gente que me dice, el Espíritu Santo me habló. Y la paloma por allá organizando el cosmos y el universo. Hay personas que dicen, sí, Dios me habló. Y el Señor por ahí organizando 3 estrellas que se descuadraron. ¿Por qué? Porque nuestra emoción, cuando no estamos bien conectados al Espíritu Santo, nos puede jugar una mala pasada. ¿Cuánta gente no se ha equivocado con un Dios me dijo? ¿Cuánta gente no se ha equivocado cuando Dios me dijo que te dijera? Años atrás, me llega a mí una persona, una profeta, y me dice, Luis Alberto, Dios me dijo que te dijera que tú serías mi esposo. Bendito Jehová. Efectivamente, yo dije, pues esperemos que el Espíritu Santo me diga a mí también. Y automáticamente pasaron los días, obviamente yo pasé eso por juego, le oré al Señor, y efectivamente la palabra no había salido de parte de Dios. Esta mujer vuelve y me dice, Dios me dijo que te dijera, y ya le dije, bueno, yo ya te estoy hablando claro, ya la tercera le reprendí el diablo. Finalmente la bloqueo, Dios sabe que no puedo mentir, la bloqueé de mis redes, la bloqueé de mi WhatsApp y me mandó un mensaje de texto bien endiablado diciendo, si tú no vas a hacer caso a la voz de Dios, Dios te va a meter en un proceso. Yo dije, vive Jehová en cuya presencia estoy, yo reprendo al diablo. Porque muchas veces las emociones se nos levantan y nos empiezan a gobernar. Satanás a través de las emociones te puede llevar a una insujeción. Entonces esta mujer, ¿cómo se estaba moviendo? Con un espíritu de Saúl. Porque Saúl estaba tratando de decirle al profeta, me esforcé con levantar un holocausto para, en pocas palabras, Dios me dio el aval. Entonces ahí donde yo veo por medio de este hombre un liderazgo falso, un liderazgo que no puede haber en la iglesia. La insujeción es un cáncer espiritual que Satanás puede utilizar para matarte tu ministerio. Me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Qué le dijo? Tú estás loco. Locamente has hecho. Le está diciendo, mijo, usted está loco. No sabe dónde está parado. Oh, ¿cuántos líderes? Esto no pasa aquí, ¿no? Que llevan años en el evangelio. Con Biblia en mano. Se saben los 66 libros de la Biblia. Rambo saca la bazuca de vez en cuando. Pero no saben dónde están parados. Porque el verdadero líder tiene que tener un cimiento de Cristo, cimentado en Jesús. A mí me cuesta hay veces decir, Dios me dijo que te dijera, porque yo le tengo respeto a esa palabra. Porque hay del que diga, Dios dijo que dijera, cuando ni siquiera Dios ha dicho. En eso también hay un pecado. Porque usted está hablando algo que no es de parte. Yo me cuido tanto de eso. ¿Cuántas personas no se me han arrimado a mí diciéndome, Dios me dijo, y me han calumniado? Yo reprendo al diablo. O hay veces ni lo reprendo, Señor, eso ni siquiera viene de parte suya. Años atrás un pastor me llamó y me dijo, Luis Alberto, Dios me dijo que te iba a desechar. Y es santo Dios. Cuando yo veo que en la palabra Dios dice que Él no desecha a nadie, yo no he venido a condenar a nadie, sino a salvar lo que se había perdido. Este se quedó en el antiguo pacto, porque en el nuevo pacto Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces muchas veces nuestras emociones se vuelven nuestro ministerio, nuestro Espíritu Santo. Hay personas que el Espíritu Santo son sus emociones y eso es un peligro. Eso es un peligro. Entonces el verdadero líder tiene que tener mucho cuidado con las emociones. Pastor, Dios me dijo que le dijera. Y cuando a mí una persona me dice, yo ya me estoy acomodando bien. Y cuando empiezo a escuchar lo que le dijo, yo me desacomodo otra vez, pero yo, Señor, en serio, Dios mío. Bendito Jehová. Hubo años atrás una mujer que me dijo, pastor, el Espíritu Santo me dijo que yo estaba en esta iglesia para enseñarle a ser pastor. Y dije, Padre Santo. Y miro la trayectoria de esa persona y ni siquiera había sido ni líder de líderes, ni copastora de jóvenes, ni pastora de jóvenes.
Entonces dije, bueno, a mí para que alguien me enseñe a ser pastor, tiene que ser un pastor de trayectoria. Que yo diga, wow, sí, pastor, venga. Dios mío, qué fruto lo que usted tiene. Uy, yo estoy atrasado, enséñame. ¿Aló? Por eso hay gente aquí dentro del liderazgo que tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué persona te está hablando detrás del teléfono? ¿Qué persona te está hablando detrás del WhatsApp de Dios me dijo? Dios, gente que hasta, mire, yo le voy a decir algo de parte de Dios. Yo no digo que los profetas no existan, los profetas existen. ¿Cuántos dicen amén? El campo profético está hecho. Hay gente que es profeta y hay gente que se puede mover en la profecía, muy diferente. Yo no soy profeta, pero me puedo mover en la profecía. Saúl no era profeta, pero profetizó. Entonces, hay personas que sí te dan una profecía y tienen cumplimiento. Hay personas que te dicen una visión y se cumple. Pero no quiere decir que todo tenga un cumplimiento, porque hay momentos donde nos vamos a equivocar. Uy, ¿cómo así si los profetas no se equivocan? Claro, Samuel se equivocó cuando fue a ungir a Saúl. A David, perdón. Samuel, cuando vio uno de los hijos de Isaí, dijo, vive Jehová en cuya presencia. Ya iba a soltar el redoma cuando Dios le dijo, momentico, no te equivoques. La palabra no te equivoques es cuando usted ya se ha equivocado. Él no le dijo, no te equivoques, Samuel. Yo no miro lo que miran tus ojos, yo miro el corazón. Entonces el verdadero profeta tiene que estar en un campo profético donde el Espíritu Santo lo ha gobernado y el mismo Espíritu Santo le está mostrando lo que ojo no puede ver, lo que nosotros humanamente no podemos ver. Entonces hay personas que se levantan a darte profecía, se levantan a mostrarte, a decirte, tuve una visión y tienes que tener mucho cuidado. Porque así sea el más ungido de todo el planeta Tierra, también se puede equivocar. ¿Cuántas personas no le... Mire, a mí han llegado personas que me han dicho, tuve una visión donde usted lo descabezaban, le volaban la cabeza, la cogían como balón de fútbol, y lo mataban. ¿Cuántas veces no me han matado a mí en las visiones? Si fuera por esas visiones, yo ya estaría, mejor dicho, ¿dónde? ¿Usted sabe cuántas veces me han acribillado a mí en visiones? La pregunta es, ¿cómo está el carácter de Luis Alberto cuando vas a recibir una profecía? Entonces yo tengo dos opciones, recibo la profecía o la paso por fuego. O la paso por fuego. Entonces eso era lo que estaba pasando con Saúl. Saúl no tenía un carácter definido. Saúl no sabía que cuando el profeta le había dado una palabra, no era el profeta, era Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado de Israel para siempre. Mira lo que él está diciendo. Gracias a tu desobediencia, tu reinado no será firme. Porque la desobediencia te atrasa la bendición. Wow, esta palabra es para alguien. El verdadero cristiano debe de entender que la desobediencia te aparta de la bendición. Hay veces hemos sido desobedientes. Yo he sido muy desobediente. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que me he derramado en lágrimas, me he doblado rodillas diciendo, Señor, no me quites lo que es mío. Y hay veces Dios tiene misericordia con nosotros. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Mira, yo conozco líderes que vienen y dicen, oh, una visión. No, ya se murieron. ¿Y dónde está la palabra que Dios te dio, que está por encima de esa visión? Porque Satanás siempre va a tratar de atemorizarte. Satanás no te va a decir, te voy a bendecir, te voy a levantar, será nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido. ¡Wow! Satanás te va a decir, te voy a matar, ya estás muerta, vas a fracasar. ¿Aló? Satanás no te va a decir, tus hijos van a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, los voy a matar. ¡Ah! Y espuma por acá. El problema es cuando el diablo le está hablando y usted cree que es Dios. Mire, Dios mío, ayúdame. Hay momentos donde el enemigo también se camufla como ángel de luz a mostrarte una falsa visión. Yo cuando recibo visiones, vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo le digo, Señor, confírmame. Confírmame, Dios.
Pero hay personas que como no tienen un carácter bien definido, aceptan la visión del diablo. La aceptan. Entonces, ¿qué pasa? Que Saúl estaba siendo sorprendido en una desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la desobediencia trae maldición. La desobediencia te anula la bendición cuando no hay un arrepentimiento genuino. Wow. Entonces le está diciendo el profeta, por cuanto no has sido obediente, tu reinado no será confirmado. ¿Qué necesitaba Saúl? Que el reinado fuera confirmado. ¿Qué le está diciendo el profeta? Oh, dejaste que tus emociones te gobernaran. Dejaste que tus emociones te gobernaran y tomaste malas decisiones. El peor error de un buen líder en potencia es cuando deja que sus emociones lo gobiernen. No. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dejado o nos hemos dejado gobernar por nuestras emociones? Una mala decisión viene a través de una emoción. Lo voy a volver a repetir. Una mala decisión viene a través de una emoción, porque nunca una mala decisión viene a través de una revelación. Wow. Nunca una mala decisión viene a través de una palabra de Dios. Una mala decisión viene a través de una emoción. Me emocioné, me dio temor, me asusté. Por eso la Biblia dice, no he dado espíritu de temor, sino espíritu de ¿qué? ¿Sino de qué? De poder, amor, dominio propio. Entonces, el verdadero líder en potencia tiene que cuidarse de este ataque, este pequeño ataque del enemigo. El enemigo va a tratar de utilizar tu emoción en contra tuyo. A mí me gusta emocionarme. Vea, yo me emociono con la gloria de Dios. Me emociono con el Rambo saca la bazooka. Me emociono con la gloria de Dios. Me emociono cuando veo a la gente tomada por el Espíritu. Me emociona la lectura de la palabra. Me fascina la lectura de la palabra. Me fascina, me emociono cuando me toca predicar. Trato de predicar como si fuera la última vez. Pero no puedo dejar que esa emoción me gobierne, porque podría salir con una herejía acá. Yo tengo que canalizar la palabra que estoy leyendo y decirle al Espíritu Santo, ¿qué quieres que le ministre al pueblo? Porque hoy en día el liderazgo se está levantando en la arena y no en la roca. La mayoría de líderes, eso no pasa acá, se están levantando con el modelo de Saúl. De que sí, no te llegó el trabajo, pero entonces tomaste otra decisión porque el trabajo que Dios te prometió no llegó. Oh, tomé esta decisión porque Dios sabe y conoce mi corazón que yo no puedo esperar. Cuando el esperar es un proceso. Muchas veces el esperar es un proceso. ¿Cuánta gente le ha costado esperar un empleo, un negocio? ¿Cuántos les ha tocado esperar? ¿Aló? Entonces muchas veces la emoción viene camuflada, y lo voy a decir rápidamente, en tres enemigos número uno de un verdadero líder. Y los tres enemigos número uno de un verdadero líder, ¿cuál es? El diablo. ¿Aló? La carne. Y las obras. Entonces, el enemigo número uno que se estaba moviendo en Saúl, ¿qué era? El enemigo, el diablo. Entonces vamos rápidamente a 1 de Pedro 5:8. Recuerde, el enemigo número uno, los tres enemigos número uno de un verdadero cristiano son el diablo, la carne y las obras. ¿Aló? Entonces en 1 de Pedro 5:8, ¿qué dice? Dale, María. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, en esta palabra de 1 de Pedro veo que el primer ataque a un líder es el enemigo que anda como león rugiente.
Él dice que Él da la vuelta, Él te rodea. El enemigo todo el tiempo te está rodeando para ver dónde está tu punto ciego. ¿Dónde está ese punto débil por el cual Él puede atacar y te pueda tumbar? Por eso todos los días tenemos que tener una comunión con el Señor, una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene que estar ¿en dónde? Arriba, y la carne tiene que estar sujeta. Entonces, el enemigo número uno de un líder es el enemigo que anda como león rugiente a ver en qué momento fallamos, en qué momento nos hace tumbar, en qué momento nos quita la autoridad, en qué momento nos quita la mentalidad de reino. Y el enemigo número dos es la carne. ¿Aló? Entonces, ¿qué dice? Vamos rápidamente a Gálatas 5:16, que son las obras de la carne. El enemigo número dos que va a atacar a un líder en potencia es la carne. Ya vimos que el enemigo número uno es el diablo, el enemigo número dos es la carne. Entonces, ¿qué se dice? ¿Qué dice? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que estamos viendo? Que lo primero que el enemigo va a atacar o atacó en Saúl, ¿qué fue? La carne, la emoción. Amén. Vamos, sigue. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando dice y tales cosas semejantes a esta, es porque hay más. Hay una diversidad de más. Hay diversidad de obras que de pronto no están escritas. Entonces, la insujeción es una obra de ¿qué? El no sujetarnos a la palabra es una obra de la carne. Entonces, esto lo experimentó ¿quién? Saúl. Saúl experimenta eso. Por eso, cuando estos tres enemigos llegan a nuestra vida, son portales que le damos al enemigo. Entonces el enemigo siempre anda como león rugiente, viendo a ver cómo hace para que abras esta puerta. Y termino con esta, Santiago 4:1. Enemigo número 3, el mundo. Que por tiempo no tengo para ahondear en esto, pero el mundo es el enemigo número 3 y está en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces lo primero que vemos como tercer enemigo de un verdadero líder es el mundo. Hay personas que claudican en dos pensamientos, ¿no? Hay personas que siempre están claudicando en dos pensamientos, están allá pero están acá. Y el peor error de un verdadero cristiano que no tiene una mentalidad correcta, una mentalidad realmente formada por Cristo, es que empezamos a claudicar en dos pensamientos. Entonces dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces muchas veces
Estamos en la iglesia, muchas veces estamos adorando, muchas veces estamos orando, muchas veces lectura de la palabra, pero nuestro corazón está desconectado. Entonces son tres enemigos que desafortunadamente Saúl no logró combatir. Porque cuando estamos claudicando en dos pensamientos, automáticamente el enemigo empieza a gobernar nuestras áreas. ¿Qué quiere Jesús en este tiempo? Que los verdaderos líderes en potencia no se dejen gobernar por estos tres enemigos. No se dejen gobernar ni por la carne, no se dejen gobernar por el mundo, ni se dejen gobernar por el enemigo. Hoy en día, líderes en potencia dejándose gobernar por el diablo. Líderes en potencia moviéndose en las obras de la carne. Líderes en potencia teniendo el mundo dentro de su corazón. Entonces ahí es donde necesitamos realmente evaluarnos en qué posición estamos. Saúl desafortunadamente dejó que su propia mente, sus propios deseos carnales lo gobernaran. Entonces hoy vemos el modelo de Saúl. Un Saúl que estaba gobernando para Dios, pero no se dejaba gobernar por Dios. Un Saúl que estaba frente, era un líder en potencia, pero desafortunadamente no aceptó las reglas de Dios. Quiso levantar un reinado conforme a su propia voluntad. Entonces hoy en día tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos levantando nuestro ministerio. En tu ministerio siempre tiene que haber la palabra sujeción en todo. Todos tenemos que estar sujetos al Espíritu. Todos tenemos que estar sujetos. ¿Cómo vamos a levantar un ministerio si no hay una sujeción en la iglesia? ¿Cómo vamos a levantar un ministerio si no hay una sujeción al líder? ¿Cómo vamos a levantar un ministerio si no hay una sujeción al hombre de Dios? ¿Cómo vamos a levantar un ministerio si siempre nos hemos movido conforme a nuestra propia voluntad? Entonces ahí donde yo te digo de parte de Dios, ten mucho cuidado, porque si realmente queremos ser un muy buen líder, tenemos que tener en cuenta cuáles son las puertas que no podemos abrir. Saúl fue probado en la obediencia, y el que no es obediente a Dios es obediente al enemigo. La primera prueba que experimentó Saúl fue la obediencia, fue probado, tenía que esperar, pero Dios permite que pase una guerra, que pasen circunstancias difíciles. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido probados en circunstancias difíciles cuando Dios nos ha dicho, espera que te voy a abrir una puerta de bendición? Espera que te voy a bendecir, pero el enemigo le fascina levantar espejismos en nosotros. Entonces queremos tener un ministerio conforme a Dios, tenemos que ser sujetos a la palabra. Y muchas veces nos cuesta leer la palabra. Muchas veces nos cuesta meditar en la palabra. Nos ha costado aceptar lo que la palabra nos dice, porque sencillamente queremos llevar un cristianismo conforme a nuestra voluntad. Yo siempre le he orado a Dios para levantar unos verdaderos líderes en potencia acá. Líderes que dependan 100% de Dios. Líderes sujetos a la casa. Líderes en sujeción, porque en la sujeción hay bendición. En la sujeción hay bendición. Líderes que entiendan que ya no es nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Qué rico cuando hacemos la voluntad de Dios y podemos pararnos en cualquier plataforma con la cabeza enfrente, la cabeza en alto, diciendo, sí, estoy bien. Dios me dijo que me quedara quieto y estoy quieto. Dios me dijo que me moviera y me estoy moviendo. ¡Wow! Pero qué difícil cuando sabemos dentro de nuestro corazón que hemos sido desobedientes en todas las cosas. Qué difícil cuando sabemos que dentro de nosotros hay un Saúl que no hemos podido matar. Qué difícil cuando nosotros sabemos que dentro de nosotros tenemos pequeñas partes de un Saúl que no hemos podido matar. Y el Saúl se tiene que matar, el Saúl tiene que desaparecer de nuestras vidas. Porque ¿cómo vamos a agradar a Dios si realmente no aceptamos lo que Dios nos está pidiendo? Saúl fue colocado como rey. Cada uno de nosotros estamos aquí como reyes y sacerdotes. ¿Cuántos me siguen? La pregunta es si todos estamos haciendo la voluntad de Dios, incluyendo al hombre que te está predicando. Entonces ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos en un tiempo peligroso. Un tiempo donde el mundo está jalando, donde las obras de la carne se están levantando fuertemente.
donde el enemigo se está levantando como ángel de luz a engañar. Él dice la palabra que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. El problema es cuando yo me le coloco como bandeja de plata al enemigo, porque el enemigo no me puede tocar si yo no le doy permiso. Y uno de los derechos legales que Satanás tiene con nosotros es cuando nosotros le damos permiso por medio de una legalidad. Y la legalidad de nosotros al diablo la desatamos por medio de la desobediencia. La desobediencia trae en este momento a cualquier cristiano derechos legales de parte del diablo. Nosotros le damos la legalidad al enemigo para que nos devore. Y lo primero que nos va a devorar el enemigo es nuestra mentalidad. Nos va a quitar la mentalidad del reino que tenemos, nos va a quitar el carácter y nos va a hacer claudicar en dos pensamientos. Entonces la legalidad viene a través de la insujeción, de la desobediencia. Y la desobediencia no es solo aquí dentro de la iglesia, es fuera de la iglesia. La desobediencia no es solo acá en un liderazgo, es en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, donde quiera que estés. Entonces de nosotros depende si estos tres enemigos se van a levantar a gobernarme. Satanás puede gobernar a un cristiano, claro. Las obras de la carne pueden gobernar a un cristiano, claro, cuando te logró apagar el espíritu. El mundo te puede gobernar, claro, cuando dejamos que el enemigo nos toque y empezamos a claudicar en dos pensamientos. Saúl no se dejó formar el carácter. Por ende, Saúl se movió en su carne, dejó que el enemigo lo gobernara y Satanás sutilmente le dijo: levanta holocausto, que tú calificaste para la desobediencia. Tú calificaste para hacer lo que tú quieras. Levanta holocausto. Mira lo que está pasando. Dios es paz y amor. Dios conoce tu corazón, tranquilo. ¿Y qué hace Saúl? Se deja gobernar por las emociones, por su carne. Los frutos de la carne empezaron a brotar en Saúl. Automáticamente levanta el holocausto y llega el profeta, porque el profeta llegó en el momento que Dios tenía, en el momento que Dios le dijo que tenía que llegar. El profeta no llega ni tarde ni temprano, llega en el momento donde Dios lo determine. Y muchas veces nos cuesta esperar la respuesta de Dios. Nos cuesta esperar cuando estamos en medio de una guerra, cuando estamos perdiendo el dictamen médico, cuando estamos perdiendo el empleo, cuando estamos perdiendo los hijos, cuando estamos perdiendo nuestra paciencia. Es ahí donde nos cuesta. ¿Y qué pasó en ese momento? Llegó el profeta y le dijo: tu desobediencia frenó tu ministerio. Porque la desobediencia frena los ministerios. La desobediencia te frena la bendición. Por eso tenemos que estar firmes en la roca. Un verdadero líder en potencia tiene que estar firme. Determinarás una cosa, que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Si tú tomaste la decisión años atrás, meses atrás, semanas atrás, días atrás, de ser obediente a Dios, pues tienes que ser obediente en todo, no en algunas cosas. Tenemos que ser líderes determinados. La iglesia tiene que ser determinada en este tiempo. El espíritu de Saúl tiene que salir. El espíritu de desobediencia tiene que salir. Porque ahí es donde vienen estos tres enemigos a gobernarnos. Cuando el enemigo entra en mi vida, automáticamente la carne crece. Y cuando la carne crece, el mundo entra. ¡Wow! Cuando Satanás entra en mi vida por medio de la desobediencia, mi carne se eleva. Y es ahí donde las obras de la carne empiezan a gobernar. Y las obras de la carne automáticamente atraen al mundo. Y cuando menos piensas, un mundano más congregándote en una iglesia. Un mundano más levantando ministerio. Un mundano más predicando. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando en esta noche. Eso es lo que el Espíritu nos está hablando. Todos los días escaneemos nuestra vida. Todos los días parémonos frente al espejo. Levanta tus manos y ponte sobre tus pies. Espíritu Santo de Dios, esta palabra, Señor, toque la vibra de nuestro corazón, Dios. Padre, no queremos ser aquel Saúl, Señor, que fue mediocre, Señor.
con lo que tú le diste, Dios. Queremos ser un verdadero cristiano, Dios, en todos los sentidos. Aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Solo quiero Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús. tenerte dentro y disfrutar de un